todo ayuda para bien. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Cuántas veces hemos cuestionado la presencia de Dios en situaciones difíciles? ¿O hemos renegado de ellas? Desde mi experiencia diría que muchas, pero ahí donde opera el poder del Espíritu Santo, iluminando y guiando, y en uno de esos momentos difíciles me regaló el versículo de hoy. Si usted está pasando por un momento donde no puede más, aférrese a esta promesa, porque esa tormenta, esa enfermedad, esa crisis emocional, espiritual, económica, laboral o familiar, Dios la está usando para moldearle, transformar tu carácter y lo más importante, le está permitiendo manifestar su soberanía en su vida. Tomemos esa palabra y vivámosla. Tomemos esos momentos para vaciar nuestro corazón ante el Padre. Cambiemos el lenguaje. No le digamos ¿por qué?, sino humillados digámosles ¿qué quieres enseñarme? Veamos con los ojos del Espíritu y pidámoslos ver como Él ve. La buena noticia es que después de la tormenta podemos ver ese problema resuelto, esa paz del Señor inundándonos, dando crecimiento, madurez espiritual y firmeza en el carácter. Creámosle, somos parte de su plan eterno y nunca estaremos solos porque todo lo está disponiendo para sus hijos. Oremos juntos. Padre amado, ayúdame a entender que todo obra a mi favor por tu buena voluntad. Dame las fuerzas y el entendimiento en esos días difíciles para ver lo que tú ves. Quiero en todo tiempo alabarte y mantener mis ojos fijos en ti. Señor, te amo con todo mi corazón y quiero que ese amor se refleje en honra y alabanza a ti y en entender que todas las cosas obran para bien conforme a tu propósito en mi vida. Hoy oro por cada persona que ha dejado su petición en los comentarios, para que tú seas haciendo un milagro, para que tú seas haciendo un prodigio, maravillas en la vida de tus hijos. Tú que eres el mismo ayer y hoy y siempre, te pido que no importa la distancia ni el lugar, tú te estés glorificando en las vidas de cada uno de ellos. Señor, que los que están orando junto conmigo en este momento reciban el toque sanador de Jesús. Señor, que tú rompas cualquier cadena que esté atando. En el nombre de Jesús, oramos creyendo que tu bendición está sobre nosotros. Amén y amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y leeremos el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, del versículo 1 en adelante, y nos dice así la palabra. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios. Observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió: Sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse?
Jesús contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra, y un reino contra otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esta será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leemos el primer libro de Reyes, el capítulo 6. Y leemos en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Fue a mediados de la primavera, en el mes de Zif, durante el cuarto año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el fin en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor mediante 27 metros y medía también de largo, y 9 metros de ancho y 14 metros de alto. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo, y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros. El piso de en medio 2 metros con 80 centímetros y el piso de arriba 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso de en medio y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio, unida a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón: en cuanto a este templo que estás construyendo,
Si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a David, tu padre. Y viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto con paneles de madera. Recubrió las paredes y el techo con paneles de cedro, y para el piso utilizó tablas de ciprés. Salomón separó un espacio para el santuario interior, el lugar santísimo, al fondo del templo. Tenía 9 metros de profundidad y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. El salón principal del templo, fuera del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. En todo el templo las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar, que estaba hecho de cedro. Luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluido el altar que pertenecía al lugar santísimo. Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era de 4 metros con 60 centímetros y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros de largo. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño, y cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. Salomón los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas, de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala y las exteriores se extendían hacia las paredes, y a ambos querubines los revistió de oro. Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con talla de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior hizo puertas de 2 hojas de madera de olivo silvestre, y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas, con las decoraciones de querubines y palmeras, estaban revestidas de oro. Luego en las puertas hizo marcos cuadrangulares de madera de olivo silvestre para la entrada del templo. Habían 2 puertas plegables de madera de ciprés, y cada puerta tenía bisagras para replegarle hacia atrás. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas. Todas las tallas estaban revestidas de oro de manera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada 3 hileras de piedra labrada. Los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera, en el mes de Zif. Durante el 4.º año del reinado de Salomón, terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño, en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos el libro del profeta Oseas, el capítulo 8. Y nos dice:
Así la palabra de Dios en NTV. Toquen alarma. El enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor, porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora Israel me suplica, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde, los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. No es Dios, por lo tanto debe ser hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharon torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no producen nada para comer. Aún si hubiera grano y lo comieran los extranjeros, el pueblo de Israel ha sido tragado, ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada, como asno salvaje en celo. Los israelitas se han ido a Asiria, se vendieron y se entregaron a muchos amantes, pero aunque se han vendido a muchos aliados, ahora los reuniré para el juicio. Entonces se retorcerán bajo la presión del gran rey. Israel construyó muchos altares para quitar el pecado, pero esos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar. A pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Al pueblo le encanta ofrecerme sacrificios y se deleitan con la carne, pero no acepto sus sacrificios. Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados y lo castigaré. Ellos volverán a Egipto. Israel se olvidó de su Creador y construyó grandes palacios, y Judá fortificó sus ciudades. Por lo tanto haré descender fuego sobre sus ciudades y quemaré sus fortalezas. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Bohórquez, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.